Sacamos un tiempo para leer la Escritura y yo quiero que usted busque el libro de Romanos, el capítulo 4, por favor. Libro de Romanos, capítulo 4. La pastora Angélica va a estar leyendo en dos diferentes versiones. La primera, la más popular entre los evangélicos, que es la Reina Valera, revisión del año 1960. Inmediatamente saltamos a una versión más actualizada, se llama Palabra de Dios para Todos, y leemos Romanos capítulo 4 del verso 17 al verso 21. Repito, Romanos capítulo 4, verso 17 al 21. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, aquí creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué lindo, Jesús. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas Qué lindo, gentes, Jesús. conforme a los que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora lo voy a estar leyendo en la otra versión. Palabra de Dios para todos. Y dice, así está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años. No estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Palabra de Dios. Qué lindo es el Señor. Con ustedes, nuestro pastor. Qué lindo es el Señor. Bendito Dios. En el día de hoy rápidamente quiero hablarte por unos minutos bajo el tema contra toda esperanza creyó a Dios. Contra toda esperanza creyó a Dios, creyó al Señor. En una forma rápida, hoy entramos a considerar un pasaje de la Escritura que es uno de los pasajes más poderosos acerca de la vida de Abraham. Notemos que Pablo está escribiendo a los creyentes que están en Roma, y Pablo le habla y le dice, en primer lugar, ustedes son el ejemplo de Abraham. En otras palabras, ustedes van a ver y van a ser parte de lo que Dios le prometió a Abraham. Por tanto, ustedes también van a ser ejemplos de la fe que tuvo Abraham a las generaciones que han de seguir. Luego Pablo le habla y le dice, ustedes tienen que entender que hubo una promesa a Abraham mediante la fe.
le presenta cuál fue la promesa. Y llega el momento que el apóstol Pablo le dice, como está escrito, como ha sido decretado por Dios. Notemos que Pablo dice que estaba escrito. ¿Quién no conocía la historia de Abraham? Los mismos líderes religiosos decían con orgullo, tenemos a padre y tenemos por padre aquel gran líder, aquel patriarca llamado Abraham. Todo el mundo conocía la historia de Abraham. Dios se la había revelado y Dios se le reveló en una forma única. La Biblia dice que él vivía al otro lado del río. Muchos de los que me escuchan un día vivieron al otro lado del río. Muchos de los que me están escuchando en este día en un tiempo habitaron al otro lado del río. La Biblia dice que él vivía en un lugar que se llama Mesopotamia. Para ser más exacto, la Biblia dice en Ur de los Caldeos, cuando Dios se le revela. La revelación que Dios le dio a Abraham llevó a este hombre a creerle a Dios. Notemos que hubo una revelación directa de Dios. Hasta que Dios no se revela a tu vida, tú no puedes ser salvo. Te puedo predicar 1.000.000 de sermones, te puedo hablar de 1.000.000 de cosas, pero hasta que Dios no lanza y te amarra con las cuerdas de amor, tú no puedes venir al Señor. Así es. Dios se le revela, Dios le dice, Dios le da su revelación. Y en la revelación que Dios le da a Abraham, entiende que Dios lo está llamando. Dios le dice, quiero que salgas de tu tierra, quiero que salgas de tu parentela para llevarte a la tierra que yo te mostraré. Notemos que Dios tuvo que sacarlo, Dios tuvo que tomarlo de un lugar para llevarlo a otro lugar para que tuviera una revelación con Dios. A veces nosotros, y yo quiero que usted lo entienda, Dios nos tiene que mover de un sitio a otro. Si Dios no te hubiera movido de tu tierra a este país, tú no te hubieras convertido. Eso es así. Si Dios no te saca de ese campo, de ese pueblo, de esa ciudad, de ese país, a lo mejor tú nunca hubieras conocido al Dios del cielo. Pero Dios te trajo a este lugar para revelarse a tu vida. Notemos que Dios le dijo, tienes que apartarte de todo familiar, de todo tu parentesco, porque yo quiero tratar contigo. ¿Cuántas veces Dios tiene que separarte de la familia? Tiene que separarte de esos hermanos, de esas hermanas, de ese tío, de ese primo, de ese abuelo, de esa abuela. ¿Cuántas veces Dios tiene que separarte a ti? Y lo tiene que hacer porque tú eres especial para Dios. Cuando Dios tiene un plan con una persona, usted tiene que entender que no todos los que le rodean serán parte del plan, del propósito y de la visión del Señor. Así es. Como pastor de la iglesia Juan 8:7 he visto gente que han venido al ministerio, han estado un tiempo, aportaron en un tiempo, ayudaron en un tiempo, pero un día se desaparecieron como una silueta. Simplemente fueron hojas de temporada en una visión de Dios. En cambio, hay otros que son raíces que permanecen para siempre. Pero Dios le habla a Abraham y le dice, yo quiero que tú dejes todo atrás. Usted conoce la revelación. Él sale, se lleva al papá Taré, se lleva al sobrino Lot. ¿Cuántas veces un familiar te atrasa? ¿Cuántas veces un familiar detiene el plan de Dios para tu vida? ¿Cuántas veces un papá sin darse cuenta detiene el plan de Dios para un hijo? ¿Y cuántas veces una esposa detiene el plan de Dios para su esposo? ¿Cuántas veces un esposo se convierte en una piedra de tropiezo para su esposa? Nunca seas piedra de tropiezo o parte del proceso que atrasa a un hombre o a una mujer de Dios. Es mejor que
te pongas una piedra de molino, te arrojes a lo profundo de la mar, que interrumpir el plan de Dios en la vida de alguien. Si Dios llamó a alguien y tú piensas que le estás siendo de tropiezo, te recomiendo que des unos pasos para atrás antes que tengas problemas con Dios. Lo he visto tantas veces. Todo el que se levanta a tratar de tener el plan de Dios le va mal, porque usted deja de pelear con la gente, de pelear con la persona, y se convierte en enemigo de Dios. Dios le dijo, vas a salir, salió, y ahora Dios se le revela en una revelación más íntima y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Tú vas a ser padre de una gran multitud. Notemos que Abraham tenía casi 100 años, la esposa tenía 90 años. La misma Biblia dice que él le creyó a Dios, y él dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios no necesita tu opinión, hoy te lo aclaro. Y Dios no se deja llevar por las cosas que tú estás viendo. Tampoco Dios se deja llevar por los comentarios de la gente. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios dice, sea la luz en medio de la oscuridad. Dios dice, el mar se abre en medio de un mar muy cerrado en sus aguas. Dios dice, el gigante cae, aunque el gigante estaba parado, escondido detrás de su armadura. Dios dice, las murallas se caen, porque Dios ve lo que tú no ves. Tú lo llamas enfermedad, Dios lo llama sanidad. Tú lo llamas hijo perdido, Dios lo llama hijo rescatado. Tú lo llamas matrimonio casi en divorcio, Dios lo llama matrimonio restaurado. Dios habla, Dios dice, Dios ve las cosas que tú no ves. Por eso dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple. Así que en este día te dejo saber que Dios está contigo. Y entonces viene el escritor, y ya estoy por terminar, y dice, él creyó esperanza contra esperanza. Palabra de Dios para todos, dice, y me gusta el texto en esa porción bíblica, y si me da un segundo la busco. Y contra toda esperanza creyó a Dios, el tema que yo estoy utilizando. Abraham estaba en una situación que no tenía esperanza. Abraham estaba en una situación que no veía absolutamente nada. Él mismo dice, estoy como si estuviera muerto. El verso 19 dice, siendo de casi 100 años, ya le estaba como muerto. Ya no había en él el hálito de cuando tenía 40, 50 años. No tenía la fuerza de cuando tenía 20, 30 años. Pero Dios le dice, vas a ser papá de una gran multitud. Ahora entendemos que él tenía una esposa anciana, 90 años. Pero Dios le dice, vas a ser papá. En unos segundos te digo que había otro problema más. Él estaba viejo, estaba casi muerto, y ahora el escritor del libro de Romanos, del apóstol Pablo, dice que había un problema de esterilidad en la matriz de Sara. Todo estaba en contra. Dios dijo, vas a ser un padre de multitud. Y le dijo a la mujer, vas a ser una madre de multitudes, van a ser parientes de multitudes. Uno está casi muerto y la otra tiene un problema de esterilidad. Pero la Biblia dice en el verso 20 que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Saben lo que él hizo? Él decía, si Dios dijo que yo voy a ser papá, yo voy a ser papá. Si Dios te dijo a ti, Sara, que vas a tener un bebé, lo vas a tener. Y en vez de dejarse llevar por lo que veía, por lo que se sentía, por lo que estaba pasando en su vida, él se atrevió a creerle a Dios. Hoy te hablo a ti que me escuchas. Aprenda a creer a Dios. Aprende a mantener la fe en el Dios de los cielos. Dios te dice en este día, no dudes de mí. Cree en mis promesas
y fortalécete en fe. Y yo quiero que tú me des la gloria. Aprende a adorar a Dios en las pruebas, aprende a adorar a Dios en el dolor, aprende a adorar a Dios en las situaciones difíciles de tu vida. Es muy fácil adorar a Dios cuando todo va bien, cuando hay salud en la casa, cuando no hay malas noticias, cuando la nevera está llena y el trabajo te da el sustento de cada día. Pero qué difícil es adorar a Dios cuando las cosas están malas. El salmista Samuel Hernández canta y dice: yo levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. A veces hay que levantar las manos a darle gloria a Dios aunque todo esté en contra tuya. Por eso en el día de hoy la Escritura dice que él creyó en contra de esperanza. Cuando no había nada, él escogió, decidió creerle a Dios. Hoy te digo a ti que me escuchas, créele a Dios. Pero miren lo que dice la Escritura y con este versículo termino. Él estaba plenamente convencido. Te pregunto a ti, ¿estás convencido plenamente? ¿O estás convencido un poco? ¿O estás convencido un 30%, un 50%? ¿O estás convencido 100%? De que Dios es poderoso para hacer lo que había prometido. Aleluya. Qué curioso que a veces creemos un poco que Dios lo puede hacer, pero quizás no lo haga. Que Dios puede sanar, pero quizás no sane. Que Dios puede libertar, pero quizás no liberte. Que Dios puede hacer el milagro, pero quizás no lo hagas. En cambio, Abraham estaba plenamente convencido que si Dios lo había prometido, él iba a ser papá de una multitud. Sorpresa. Meses después aquella mujer dio a luz un hijo. Lo llamó Isaac. Y fue ese el heredero de la promesa que se convirtió en el padre de Jacob y Esaú. Y así fue que descendieron los famosos patriarcas del pueblo de Israel, o lo que usted conoce como las 12 tribus. Le creyó a Dios. Hoy te hablo a ti que me escuchas, ¿le crees a Dios? ¿Te atreverías a creerle al Señor? ¿Te atreverías a creer en el poder del Señor? Aleluya. ¿Te atreverías a decir, no sé cómo es, pero si Dios lo dice, yo lo creo? Estando en el estadio Alianza Lima del Perú, estuvimos en una actividad y recuerdo que llegaron los gitanos. En el Perú viven muchos gitanos. En la tierra del Inca hay muchas comunidades de gitanos. Y se había dicho que en el Gran Alianza Lima se estaba orando por los enfermos. Había un grupo de santones, así le dicen a los evangelistas, que oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Llegaron unos 3 gitanos y venían cargando una sábana. Todavía recuerdo ese día. Llegó el momento de la oración y tomaron aquella sábana blanca y la pusieron frente a la plataforma. Al descubrir y abrir la sábana, se veía la osamenta de una mujer muy frágil. Si pesaba 45 libras o quizás 50 libras, era mucho. Si pesaba 23 kilos, creo que era demasiado. Y se acercó un gitano y dijo: en nuestra comunidad no le hemos podido sanar, pero se nos ha dicho que aquí hay un tal Jesús de Nazaret que sana. Hicimos la oración y aquella gitana no se levantó de la sábana. Qué dolor para nosotros, esperando un milagro y no lo vimos ocurrir.
El día siguiente, cuando se abrieron las puertas del Gran Alianza Lima, llegó aquella multitud de gitanos con una flaquita que iba delante. El milagro aconteció cuando ella llegó a la comuna, que cuando la iban a depositar en la cama, ella dijo: me siento mejor. Aquel milagro fue suficiente para que toda una comuna gitana, una comunidad gitana, conociera el poder de Dios. Santo. Nosotros no vimos el milagro, pero había una mujer que creyó en contra de esperanza. ¿Cuántas veces tú le has creído a Dios? ¿Cuántas veces Dios ha querido obrar en tu vida, pero no has creído plenamente? Y Dios te dice: mira, cree en mí, que para mí no hay nada imposible. Hoy, hablando con mi hijo Joshua, que me llamó por causa de emergencia con la abuela, con mi mamá, me dice: Dad, no pierdas la fe. Y yo le dije: prefiero perder la vida a perder la fe, porque yo tengo un Dios que obra y hace milagros, y al fin y al cabo Dios es el que tiene la última palabra. Por eso te digo a ti que me escuchas en este día, que te atrevas a creer que todo lo que Dios te ha prometido se ha de cumplir. Que tienes un Dios que obra, un Dios que hace, un Dios que interviene, un Dios que todavía sigue operando milagros y haciendo señales. Atrévete a creer en Dios. Atrévete a creer que con Dios las cosas pueden cambiar. Mira, Dios lo que necesita son 24 horas para cambiarlo todo. Hoy te puedes acostar como esclavo. Mañana puedes levantarte como un liberado por el poder de Dios. Aleluya. Hoy puedes ser un nobody, un don nadie. Mañana Dios te puede sentar con los príncipes del pueblo. Hoy puedes decir: soy cola, pero Dios te dice: yo te llamé a ser cabeza. Tú puedes decir: oh, me siento abajo. Dios te dice: pero yo te llamé a estar arriba. Ese es el Dios que tú tienes, un Dios de poder y un Dios de misericordia. Santo. Por tanto, en este día te digo a ti que me escuchas, que sigas creyendo aunque no haya esperanza. Que sigas creyendo porque hay poder en el Señor. Cuando yo me enfermé y me dio la bacteria y me comió la mitad de los intestinos, y el doctor Víctor Taranto me atendió, después de la operación él me dio la mala noticia: tus riñones no trabajan. Después me dijo: tú nunca vas a poder predicar el evangelio más. Me dijo: vas a vivir con diálisis toda tu vida. Y me dijo: te recomiendo que cambies tu forma de vivir. Eso fue lo que dijo el doctor Víctor Taranto de Long Island Jewish Hospital, el hospital de los judíos en Franklin Square, en un lugar que se llama Hempstead, New York. Él me dijo: no se puede hacer, ni lo vas a hacer, ni vas a viajar más. Pero no sabía el doctor Víctor Taranto que el que tiene la última palabra es Dios. Así es. Le creía a Dios. Los riñones que no funcionaban empezaron a funcionar. Así es, aleluya. Él me dijo: no vas a predicar más, y aquí te estoy predicando. Él me dijo: no vas a viajar más. Y en 5 años he hecho 111 viajes. Él me dijo: no puedes alcanzar nada más en tu vida. Te recomiendo que lo cojas con calma. Y nunca antes había sentido la fortaleza de Dios para trabajar en tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Por eso te digo a ti que me escuchas,
que te atrevas a creer contra toda esperanza. Que aunque lo que veas te señale que todo está perdido, que sepas que todavía Jesús tiene el control. Que aunque te sientas como Marta y María y te atrevas a decir, y he de ya, entiendas que llegó aquel que dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que te atrevas a creer que ese hijo va a cambiar. Que te atrevas a creer que esa hija va a ser transformada. Que te atrevas a creer que Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Aleluya. No necesitas ver, escucha. No necesitas entender. A Dios no hay que entenderlo. A Dios no le interesa que tú lo entiendas. Al fin, al cabo, ninguno de nosotros va a entender a Dios. A Dios no le interesa que tú lo analices. A Dios lo que le interesa es que tú le creas. Una cosa es decir creo en Dios y una cosa es creerle a Dios. Dios quiere que tú le creas. Aquí lo dice, que Él le creyó a Dios y se fortaleció en fe. Fortalécete en la palabra. Sigue creyendo al Señor. Sigue viviendo para Dios. Y te garantizo que todo va a cambiar. Padre, te damos toda gloria. Tu misericordia en este día nos alcance. Oh, bendito Dios. Que tú puedas hacer algo extraordinario. Seas tú, santo Dios, en esta hora. Ora por aquel que en este día, Señor, está en pruebas, en luchas. Ora por aquel que en este momento necesita creer en Oh, ti. bendito Dios, glorifícate. Ora por aquel que no está creyendo en ti plenamente. Ora por aquel que está en la encrucijada entre la pared y la espada. Ora por aquel Santo Dios, que ha recibido aleluya. la mala noticia. Ora por aquel que ha recibido el cuadro clínico. Ora por aquel que no encuentra qué hacer en medio de la situación. Ora por aquel que está perdiendo la esperanza. Para que en este día, Dios, la esperanza pueda surgir en él a través de la fe, pueda surgir en ella a través de la fe. Bendito Dios. Y se pueda levantar firmemente. Eres tú, Dios. Que tú eres un Dios que lo que dicen lo cumple. Padre Santo, tú eres el Dios de las promesas, Padre. Firmemente y convencido plenamente se fortalezcan en la fe de que tú eres un Dios de poder. Diga conmigo, Señor, Señor, en esta hora en esta hora yo te pido yo te pido que intervengas que intervengas en mi vida. en mi vida. Auméntame la fe. Auméntame la fe. Dame fe. Dame fe. Enséñame a vivir en fe, Enséñame a vivir en fe, a pensar a pensar en tu palabra, en tu palabra, a meditar tu a palabra, meditar tu palabra, a atesorar tu a palabra, atesorar tu palabra, para que la fe para que la fe que viene por el que oír viene por el oír y el oír de tu palabra de tu palabra crezca dentro de mí crezca dentro de mí para creer todo lo que tú para dices. creer todo lo que tú dices. Quita de mí toda duda, Quita de mí toda duda, quita de mí todo aquello quita de mí todo aquello que pueda impedir que pueda impedir que yo crea en ti que yo cree totalmente. en ti totalmente. Quiero creer Quiero creer plenamente. plenamente. Quiero estar convencido Quiero estar convencido de que tu palabra de que tu es la palabra verdad. es la verdad. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Y Dios. te pido que desde hoy Te pido que desde tu hoy poder y tu poder misericordia y tu misericordia esté conmigo. esté conmigo. Gracias te doy. Gracias te En doy. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si has hecho esta oración, te garantizo que Dios va a tomar control de tu vida.